En el nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Muy bienvenido y bienvenida nuevamente. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Adelante, señor secretario. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Concha, Barquiesi, Muñoz y Osandón, y de los diputados señores Durán, Don Eduardo, Lavé, Leal, Longton, Mellado, Miguel y Teao, que modifica el Estatuto Docente y el Código del Trabajo en materia de prevención, control y efectos del consumo de alcohol y drogas. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Giordano y Cuello y de las diputadas señoras Chicardini, González, Doña Marta y Yomans, que modifica el Código del Trabajo para elevar las exigencias de la causal de despido por necesidades de la empresa. Oficio de la Unidad de Atención Ciudadana y actores relevantes de la Subsecretaría de Obras Públicas, a través de la cual hacen llegar respuesta a oficio de la Comisión con respecto a situaciones de índole laboral que afectan a quienes trabajan en la construcción del puente sobre el Canal de Chacao, región de los Lagos. Asimismo, anexan oficio del director de Vialidad y oficio del inspector fiscal de diseño y construcción del puente Chacao. Carta de la señora María José Escudero, directora de Incidencia y Desarrollo y cofundadora de la Fundación Ronda Chile, por medio de la cual informa que llevan apoyando en materia de incidencia a varios procesos legislativos en materia de no discriminación, pero uno de los más importantes es acerca de la ley número 21.015. Es por esta razón que solicitan poder exponer en la comisión sobre los alcances y sugerencias que hacen como expertos al proceso de reforma e indicaciones. Solicitud de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, AFEMUCH, a fin de poder exponer acerca del proyecto de ley que modifica la ley número 19.296, que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado para incorporar un plazo en la celebración de audiencia entre las autoridades correspondientes y los dirigentes de las asociaciones de los trabajadores del Estado. Y por último, señor presidente, una nota de la señora Carolina Espinosa, copresidenta de la Mujer Interamericana de Confusam, por medio de la cual solicitan ser recibida en audiencia para exponer sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el convenio número 190 sobre la violencia y el acoso, adoptado por la OIT correspondiente al boletín número 15.307-10. Eso es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra respecto a la cuenta. Muy bien, vamos a empezar con los varios. Diputado Cuello. Muchas gracias, presidente. Bueno, voy a reiterar algunos planteamientos para poder actualizar el debate. Ayer en el diario Financiero apareció un artículo que da cuenta que hay 3 empresas norteamericanas que son MetLife, Principal y Prudential, que son firmas que controlan AFPs, la AFP Provida, la AFP Cuprum y Habitat. Entonces, estas empresas, que son empresas, como digo, norteamericanas, se ha informado que recurrieron a la Embajada de Estados Unidos para advertir respecto de los riesgos que significa la reforma previsional. Eso por un lado. Y por otra parte, insisto en el término riesgos, que significa peligro para ellos. Y lo segundo es que en esta misma publicación del diario Financiero se expresa que estas empresas norteamericanas también han advertido que podrían recurrir al CEADI en caso de que la reforma sea aprobada, una reforma que además por lo demás ni siquiera ha ingresado al Congreso Nacional, pero ya están advirtiendo que pueden recurrir al CEADI para, por un supuesto incumplimiento de los acuerdos en materia de protección de inversiones que están contenidos en el TLC con Estados Unidos. Entonces, yo creo que es preocupante esto porque, en definitiva, yo advierto un tono de amenaza por parte de estas empresas norteamericanas y además están intentando invocar, o más bien hacer partícipe a un gobierno extranjero de un debate que es soberano, un debate que pertenece a este Congreso Nacional. Entonces, creo que es importante que nosotros, claro, obviamente que acá, cuando ingrese la reforma vamos a tener muchos desacuerdos, puntos de acuerdo, vamos a tratar de lograr una buena reforma, pero la verdad es que ese debate es un debate democrático, cada uno acá representa distintos intereses, distintas posiciones políticas, pero lo importante, creo yo, es que ese debate se dé ajeno a presiones de entidades extranjeras como estas empresas que hoy día están
insinuando este tono amenazante a través de la prensa. Por lo tanto, lo que yo he planteado es que la comisión tome un acuerdo, haga una declaración que hemos hecho una redacción que ha sido suscrita además por el diputado Andrés Giordano, el diputado Juan Santana, donde se señalan estas circunstancias, se le envía al secretario de la comisión y se expresa que la comisión es un espacio democrático, un espacio soberano y que por lo tanto debe escuchar a todas las opiniones, pero también es independiente de toda presión o influencia de entidades extranjeras. Yo someto esta propuesta para la comisión para que podamos debatirla y ojalá se pueda aprobar unánimemente, porque es importante también que podamos hacernos respetar como Congreso Nacional. Gracias, presidente. Muy bien, hay una propuesta de declaración, la voy a leer para si hay unanimidad y si no la votamos. Considerando que un medio de comunicación ha indicado que las empresas MetLife, Principal y Prudential, controladas por la AFP Provida, Cuprum y Habitat, recurrieron a la Embajada de Estados Unidos para informar supuestos riesgos de la reforma previsional que se presentará próximamente. 2, que la misma publicación recoge que las empresas citadas advierten que recurrieron al CIAE si la reforma es aprobada e incumple con los acuerdos de protección firmados en el marco del TDLC entre Chile y Estados Unidos. Las diputadas y diputados de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social acuerdan declarar que la Comisión es un espacio democrático y soberano que escucha todas las opiniones e intereses y que es independiente de toda presión o influencia de entidades extranjeras. ¿Hay acuerdo sobre esto? No. ¿No? Ok, ¿lo sometemos a votación? Vamos. Y diputados que voten a favor apoyan la declaración que ha dado lectura el presidente. Los que voten en contra rechazan. Señora Sicardini. Perdonen que se lo advierta. Señor Cuello. Señor Cuello. A favor. Señor Durán. Señor Giordano. A favor. Señor Ibáñez. Señor Lavé. Señor Leal. Señor Orsini. Señora Sandón. Yo voy a votar en contra. Yo siento que, entendiendo lo que se está pretendiendo decir con esta carta, yo creo que ellos están en toda la libertad, dado que son sus patrimonios, de ir a los tribunales que se les ocurra, y siento que no nos va a influir en la discusión que se va a dar acá. O sea, de verdad que entiendo perfectamente lo que ellos hicieron, dado la importancia que tiene, pues, son sus patrimonios. O sea, a mí me encantaría saber qué opina después el Ejecutivo de esta carta, pero no creo que nos influya en la discusión que tengamos aquí, así que yo estoy en contra. Señor Santana. Señor Sau. Perdón. Y precisar solamente que un tribunal no es lo mismo que una embajada. Y yo creo que hay connotaciones distintas y por eso se hace la observación. Señor Sauerman. Mire, presidente, a mí también me causa un poco de molestia. Primero porque pretender que al Congreso o al Gobierno, sea cual sea, se le presiona haciendo un reclamo, para nada. Yo no me siento presionado en absoluto. Entiendo su interés, pero también, así como a mí me molesta, ellos tienen el legítimo derecho de defender parte de su patrimonio. No nos olvidemos de que buena parte de los recursos que tienen hoy día esas aseguradoras son propios, son de ellos. Parte del encaje que ellos ponen, es legítimo que estén preocupados, son los propietarios. Ahora, dejarse presionar o dejarse influenciar por una nota como esta me parece poco tendible y por eso voto en contra. Señor Ulloa. Presidente. A favor. 5 votos a favor, 3 votos en contra, ninguna abstención. Aprobada la declaración. Muy bien. Entonces se publica como declaración de la comisión. ¿Se ofrece la palabra en varios? Diputado Giordano. Gracias, presidente. ¿Sí votó? Sí. Fue la primera. Sí, la primera. Ya. Presidente, bueno, de nuevo saludar a las autoridades presentes, a la ministra, a su secretario, a asesor jurídico y a Francisco Neira. Bueno, primero, de todas maneras, quiero aprovechar la oportunidad de secundar un poco la expresión de la carta que se acaba de ratificar por la Comisión, más allá de que se haya aprobado. Solo quiero, no puedo dejar de decirlo, que me llama mucho la atención, ¿no?, que haya habido una oposición a firmar una carta como esta. Lo que estamos tratando de señalar, y creo que a la gente también es algo que le interesa mucho, es que los intereses de quienes hoy día se jubilan están por sobre los intereses sobre el lucro de entidades privadas que sí han hecho un tremendo negocio, pero que han entregado pésimas pensiones. Y no me puedo explicar que ciertos sectores que
que quieren avanzar en la línea, o al menos así han dicho, ¿no? Como de mejorar las pensiones para los jubilados hoy día, estén negándose un poco a cuestionar que haya una directa amenaza en torno a lo que implica el debate democrático y la soberanía también de este poder legislativo, de poder avanzar en esa sintonía, ¿no? Yo creo que deja una señal preocupante para lo que va a ser la tramitación de la reforma, donde espero que todos nos alineemos en que el resultado sea entregarle las mejores pensiones a las personas y no quizás preocuparnos tanto por el patrimonio de entidades privadas. Por cierto, quiero decir además que los fondos previsionales son propiedad de los trabajadores y trabajadoras, nunca en ningún caso de las AFP. Si voy a hablar de otros varios que me interesaba a mí profundizar, es una situación que es preocupante y espero que también haya ánimo en la comisión de ayudar a resolverla, porque es algo reciente que está generando complicaciones en el mundo del trabajo. El 10 de agosto de este año entiendo que el Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo emitió el ordinario número 1350, lo voy a leer textual, que habla sobre la aplicación del artículo 508 del Código del Trabajo. Dice que a las citaciones a comparendo de conciliación y a la sanción por incomparecencia del reclamado en el marco de la modificación legal incorporada en la ley número 21.327. Es la ley que pretendía modernizar la dirección del trabajo, y la parte preocupante que nos está generando algunos, según nos informan trabajadores y trabajadoras, varios problemas, es que en el mismo ordinario al final sale que la notificación o citación por medios electrónicos o mediante remisión de carta certificada no puede suplir a la citación regulada por el artículo 30 del decreto con fuerza de ley número 2 de 1967. Es decir, un decreto que se, promulgó mucho antes que existieran medios electrónicos de notificación, mucho menos correos electrónicos, por cierto. Y la verdad es que el personal de la Inspección del Trabajo está siendo insuficiente para notificar personalmente todas las citaciones que hay para comparecer ante distintos casos de conciliación. Por eso es que hasta antes de esto había un dictamen que habilitaba que se notificara por correo electrónico, pero ahora este nuevo ordinario, con esa frase, se ha prestado para que en algunas inspecciones se interprete que ya no son válidas estas notificaciones. Entonces, lo que nos pasa es que algunos dirigentes sindicales nos comentan que los empleadores no se están dando por aludidos de las notificaciones que reciben en sus correos electrónicos, que además no pueden ser multados y que tampoco envían los finiquitos a las notarías pese a que están obligados por ley. Entonces, esto está teniendo, por cierto, efecto bastante nefasto en las conciliaciones y obviamente contradice el ánimo de la legislación, que lo que buscaba era consagrar el principio de equivalencia funcional en los medios electrónicos. Entonces, bueno, esto nos lo alertaron primero conductores del Transantiago, pero acá en Valparaíso también, en la Universidad Federico Santa María, hay una veintena de trabajadoras y trabajadores que fueron despedidos este mes por necesidades de la empresa, y la universidad no se ha presentado a ninguna de las citaciones por parte de la inspección. No se ha dado siquiera una justificación. Eso es lo preocupante. Así que, señor presidente, si usted lo tiene bien, junto con el resto de la comisión, la intención es oficiar a la Dirección del Trabajo para que revise, ¿no?, y resuelva este pronunciamiento y la situación que está provocando a la brevedad. Muy bien, gracias, diputado. Estamos de acuerdo, ¿no? Esto ha sido la forma de trabajar. Se oficia entonces. Diputado Lave. Gracias, presidente. Saludar a la ministra por su intermedio, al subsecretario y a todos los equipos que están hoy día con nosotros, y a los diputados y diputadas. Solo solicitar por su intermedio, presidente, si podemos oficiar al Ministerio del Trabajo con la finalidad de que nos explique qué pasa con el reglamento de la ley 21.275, que pareciera ser que todavía no se está redactando y no está tampoco en vista de que se vaya a redactar. Entonces queríamos saber, por su intermedio, presidente, qué opina el Ministerio del Trabajo para saber en qué está ese reglamento. Muchas gracias. Ok, oficiamos. Muy bien, ¿algo más en varios? Diputado Sandón. Gracias, presidente. Dado que en la última encuesta, y no hay que solo ver la encuesta, sino que el tema más importante hoy día es el tema de la seguridad, y el tema de los delivery ha estado muy en boga en los distintos territorios del país. Se habían visto muchas noticias, ha estado en los matinales. Solo pedirle, y lo vuelvo a pedir, nosotros tenemos un proyecto de ley que podría ser mejorado, e incluso me gustaría, por su intermedio, presidente, solicitarle a la ministra que lo tomaran en cuenta, dado que Trabajo tiene mucho que decir en esta materia, en el control de los contratos,
de la gente que trabaja en delivery, incluso la responsabilidad que tiene que exigir. Hemos visto cómo hay gente que hace deliveries y las empresas no tienen ni idea ni siquiera quiénes son las personas que lo están haciendo. Existe un proyecto concreto que, insisto, puede ser muy mejorado, pero en el fondo está escrito hace un año atrás, yo creo por lo menos, donde toca el tema y justamente tiene este sentido de urgencia en relación con la seguridad. Y hoy día estamos viendo los estragos por no haber comenzado con este tipo de proyectos con anterioridad. Se le pidió si lo pudiéramos en un futuro próximo verlo, y si el Ejecutivo tiene a bien echarle una mirada también y tal vez proponer alguna indicación o lo que sea, me encantaría que también lo viéramos, porque efectivamente el tema de los delivery hoy día está muy relacionado lamentablemente con muchos delitos que se están sucediendo a lo largo de todo el país. Gracias, presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, diputada. Vamos a ver cómo lo ponemos en el conjunto de cosas que tenemos por delante. Sí. ¿Algo más en varios? Bien, vamos a la orden del día. Le damos la bienvenida a la señora ministra, señora Janet Jara, al señor subsecretario, señor Giorgio Bocardo, a sus equipos, Francisco Neira, María José San Martín. Le damos también la bienvenida a la vicepresidenta de la Cámara, diputada Claudia Mix. La orden del día es, en primer lugar, continuar el estudio del proyecto de acuerdo que aprueba el convenio 190 sobre la violencia y el acoso, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo el 21 de junio del año 2019, correspondiente al boletín 15307-10 calificado con urgencia suma. Además de la ministra del Trabajo, que hemos presentado y le hemos dado la bienvenida, está invitada también la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrajola, que se excusó. La idea de la citación de hoy día es votar este proyecto, entonces yo lo quiero someter inmediatamente a votación. Ya tuvimos toda la discusión en sesiones anteriores, y al momento de votar que cada uno argumente, para no hacerlo dos veces. Así que entramos, no admite indicaciones. Este es un proyecto, de acuerdo internacional. Sí, el de la OIT, sí. Así que vamos en votación, y en la votación cada uno argumenta si es que considera que debe argumentar. Adelante. Señora Cicatini. ¿Votar a favor o en contra? No, pero ya nada. ¿A favor? Señor Cuello. Señor Durán. Señor Giordano. A favor. Señor Ibáñez. Perdón, necesito pedir autorización de la comisión para que la señora Mix pueda reemplazar en la votación al señor Ibáñez, ya que el cambio llegó después de iniciar la sesión. Sí, la unanimidad. ¿Y quién va a reemplazar a quién? Claudia. La señora Mix al señor Ibáñez. Yo prefiero a la señorita Claudia Mix. Perfecto. Vamos a la unanimidad. ¿Cómo vota, señora? Hay unanimidad entonces, muy bien. A favor, señor secretario. Señor Lavé. A favor. Señor Leal. Señor Orsini. Señor Sandón. Señor Santana. A favor. Señor Sauerbaum. Señor Ulloa. Señor Undurraga. A favor. Muy Muy bien. bien. Votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el acuerdo. ¿Y aquí Diputado no? informante. Chica, Sí. sí. Señora Unánime. Cicatini. O señora Cicatini. Muy bien, hemos aprobado entonces el convenio 190, que ya fue aprobado ante la Comisión de Relaciones Exteriores. Con esto está listo para pasar a la sala. Señora ministra, tiene la palabra. Bueno, por su intermedio, presidente, saludar a las diputadas y diputados presentes, así como también a los funcionarios del Congreso Nacional. Y quisiera agradecer la voluntad de esta comisión por poner en valor uno de los convenios internacionales más innovadores que existe en la legislación internacional, y que es aquel que busca hacerse cargo de la necesaria eliminación de los riesgos laborales con motivo de la violencia y el acoso en los puestos de trabajo. Sin duda este es un paso importante para Chile, tiene que continuar su tramitación, pero como lo señalamos en nuestra primera exposición junto al subsecretario Giorgio Bocardo, este proyecto de ley, o más bien dicho, este convenio internacional, proyecto de acuerdo, muchas gracias don Pedro Muga, va a ser implementado una vez que termine su tramitación en este Congreso Nacional de forma tripartita, para generar la actualización y además los vacíos
abordar los vacíos legislativos que puedan existir. Sin duda, esta es una gran noticia para los trabajadores y las trabajadoras de Chile y cumple con el sello del gobierno, que es la orientación que nos ha dado el presidente Boric en torno a avanzar en trabajo decente. Así que muy agradecida a nombre del gobierno, presidente. Muchas gracias, ministra. Sí, se puede aplaudir. Muy bien, yo creo que hemos dado un importante paso y tenemos el compromiso, además, que el compromiso que hemos tomado como comisión, que en la sesión inmediatamente siguiente, vale decir en 2 semanas, estaríamos viendo la ley Canel, lo que significa que tenemos plazo para indicaciones hasta las 12 del día martes 8 de noviembre. Hasta las 12 del día martes 8 para que alcancen a entrar al comparado. Muy bien. Si me autorizan, para ir a ver todos los oficios que nos encomendaron. Vaya nomás, ministro. Después, si está por aquí en el Congreso y después puede volver al punto 3, alguien del Ministerio, el subsecretario. ¿Sí? Sí, perfecto. El subsecretario se llama al punto 3. Muy bien, adelante, ministra. Muchas gracias por acompañarnos. Permiso. Chao. ¿Alcanza la subsecretaría a hacerlo en la mañana del día miércoles? ¿Y comparar? Del martes. Sí, claro. Sí. Son pocas las indicaciones, no hay problema. Sí. Muy bien, vamos al punto 2 de la tabla. Reciben en audiencia al señor Luis Maripán Alvarado, presidente del Sindicato de Empresas Supermercado Cugat Osorno, y a la señora Marcela Bolman Inay, tesorera del mismo sindicato, para dar a conocer los problemas que aquejan a sus representados. Esta es una de las audiencias que teníamos comprometidas. Recordemos que vamos a atender a toda la gente que nos ha pedido audiencia. No sé si ya están conectados. ¿Sí? Contarles cómo funciona en un máximo de 15 minutos entre los dos. Muy bienvenido, señor Maripán y señora Bolman. En un máximo de 15 minutos entre los dos hacer la exposición. Cuando queden 5 minutos yo los voy a avisar si es que llegan a los 10, para que vayan redondeando y terminar los 15, y después tener un espacio de preguntas que también no son más de 15 minutos en total, para después pasar al siguiente punto de la tabla. Esa es la forma como funcionamos. Así que muy bienvenidos. Tiene la palabra señor Maripán, señora Bolman, ustedes deciden el orden. Sí, buenas tardes. Aquí presente Ignacio Nova Toledo, abogado de la organización sindical. Don Luis Maripán tuvo un impedimento para participar, así que me han solicitado también participar de esta instancia, sin perjuicio de que daré la palabra a la dirigente sindical, Marcela Bolman, aquí presente. Don Ignacio, ¿nos puede repetir el nombre para el registro, por favor? Sí, claro, Ignacio Novoa Toledo, abogado del sindicato. Sí. Muy bien, gracias don Ignacio Novoa Toledo, que ha registrado aquí en Secretaría. Entonces, muchas gracias. Tiene la palabra entonces la señora Marcela Bolman. ¿Tiene el audio apagado, señora Marcela? Ahí sí, ¿me escuchan? Ahí sí, perfecto, ¿sí? Adelante. Buenas tardes, caballeros, señoritas. Marcela Bolman, aquí presente, tesorera y vocera del Sindicato de Empresas Supermercados Cugat. Bueno, nosotros pedimos esta instancia para exponerles a ustedes que sirva como ejemplo también todo el proceso de negociación colectiva y de huelga que sufrimos en el supermercado. Estuvimos 46 días en huelga. Para comenzar un poco la historia, nosotros nos organizamos 101 trabajadores de un total de 220 por la mala administración, por el hecho de que dentro de la mala administración nos daban comida 3 veces a la semana y con alimentos vencidos, con alimentos que son recogidos de las mermas. Tenemos muchas licencias por estrés laboral, acoso y persecución laboral. Tenemos muchas falencias en el área de higiene, salud ocupacional, muchas falencias también en lo que es el comité paritario, porque no se lleva a cabo en su cabalidad como debería ser. Los 101 personas que nos organizamos son todas personas antiguas en el local. Son personas que llevan años de servicio, siempre trabajando con el sueldo mínimo. Nunca han tenido
algún tipo de o algo sobresaliente. Perdimos, parece, parte de la conexión. Sueldo mínimo. Tratamos de llegar al dueño, al jefe. Organizamos. Señora Volman, lo que pasa es que mientras tanto perdimos parte del audio. Lo que hemos hecho en nuestra oportunidad cuando esto sucede es si puede apagar la cámara y a lo mejor llega de mejor forma el sonido. ¿Ahí sí? Perfecto, vamos a ver cómo nos va ahora. Ya, continúo. Nos organizamos nosotros en septiembre del año pasado, cumplimos todo lo que es el proceso hasta llegar a la huelga, porque la votación a huelga fue con un 100% de asistencia, un 100% de votación a huelga, ya que no se cumplió ninguna instancia, ningún tipo de conversación a favor de la empresa con los trabajadores, así que nosotros nos quedó de otra que ir a huelga. Estuvimos 46 días de huelga legal, sin mesa negociadora, con muchas prácticas desleales, entre esas hay 3 demandas por medio de prácticas desleales, pero las cuales en este momento demoran mucho en tribunales, entonces no tuvimos nunca una respuesta. Y ya con 46 días de huelga, tuvimos que bajarnos de la huelga porque la gente no puede ya pasar 2 meses sin sueldo, porque no hay ningún beneficio para el trabajador, no existe ninguna forma, ninguna manera de obligar al empleador a conversar, a sentarse a negociar. La justicia demora, todo el proceso de prácticas desleales, de los reemplazos, que es algo que se debería hacer de carácter urgente, en este caso no sucedió, porque la empresa, el supermercado, que es a nivel nacional, 15 supermercados a nivel nacional, de un empleador que tiene varios RUT de empresa, varios gremios, como por ejemplo automotoras, farmacias, supermercados, tanto en Chile como en España. El caballero no llegamos a él, no pudimos entablar una conversación, la empresa nunca dio un tipo de acercamiento hacia los trabajadores. En el proceso de huelga sufrimos mucho amedrentamiento por parte del jefe de seguridad del local, Gustavo Munzenmayer. Muchas veces llamaron a carabineros, pero como era un proceso legal de huelga, entonces quedó en nada porque nosotros teníamos todos ya los avisos hechos y todos los permisos. Hicimos 2 marchas, pero como les vuelvo a explicar, al día de hoy todavía no tenemos ninguna respuesta de las demandas que hicimos de prácticas desleales. Nosotros nos reincorporamos el día 47 ya sin huelga, y hemos sufrido mucho acoso laboral, mucha persecución laboral, hemos trabajado a gritos. Quizás lo único bueno que sacamos de todo esto es que como no tenemos un bono de alimentación, nos dan comida todos los días. Sería lo único positivo que podemos lograr con la huelga. Pero lo demás, lo que es diferencia de sueldo, lo que es acoso, persecución laboral, lo que es trabajar bajo el estrés, lo que es algún cambio en la administración, sigue todo tal cual como habíamos quedado. Sí, para continuar lo que señalaba la dirigente, con su permiso. Adelante, don Muchas gracias. Lo que vimos aquí es una muestra de lo que no debería pasar en nuestro país. Tenemos una empresa que genera ganancias millonarias, vende más de 50 millones de pesos al día solo en el local de Osorno, que fue donde se originó este conflicto, con trabajadores y trabajadoras que estaban en condiciones muy precarias, tanto de alimentación como remuneracionales, entre otras, que no tenía ninguna posibilidad de poder tener aspiraciones mejores en su lugar de trabajo a pesar del buen desempeño de la empresa y a pesar de la alta sindicalización que existe en el local de Osorno. Estaba cercana al 100%, después se contrataron algunas personas previo al proceso de negociación. Sin embargo, a pesar de todas las herramientas que tiene a mano las organizaciones sindicales, en este caso bien utilizadas y habiendo también recurrido a todas las instancias legales y administrativas correspondientes, lamentablemente no se pudo cambiar el rumbo de la situación. Acá tenemos una empresa
que incurrió en prácticas desleales acreditadas y reiteradas. Tenemos un sindicato que tuvo la mejor disposición al diálogo y que sin embargo no pudo obtener una respuesta ni una propuesta por parte de la empresa. Esto, más allá del caso concreto, que es sumamente preocupante y también es relevante para las y los socios de esta organización poder comparecer en esta oportunidad y compartir su experiencia, nos habla también de un problema generalizado en nuestro país, ¿no? Tenemos que el sector del retail en nuestra economía genera más del 20% del PIB y sin embargo no tiene alguna protección, digamos, algún énfasis particular en su regulación y se da lugar a una serie de conflictos de precariedad, tanto de la mano con fenómenos modernos como puede ser la automatización, como también aquellos que llevan un poco más de tiempo, como son la utilización excesiva de la figura del trabajador multifuncional, que implica que se desnaturalice completamente el contrato de trabajo y sus elementos de la esencia. Eso significa que un trabajador o trabajadora puede un día estar en caja, al día siguiente en otra función, y eso lamentablemente no ha tenido un control como corresponde en un área tan importante, ¿cierto?, para la economía chilena. Lo que vimos acá es contrario a lo que se ha buscado de manera persistente, tanto por parte de esta misma Cámara, de la política en general, ¿cierto?, y de todos los intervinientes, que es poder construir y avanzar de manera conjunta con el diálogo, produciendo un agudo malestar para las y los trabajadores que pertenecen a esta empresa y que, insisto, no es más que una muestra de la situación actual en nuestro país. Respecto a esto también, llamar la atención de que si bien se solicitó la comparecencia previa del sindicato durante el proceso de huelga, que duró más de 46 días, como señalaba la dirigente, no fue posible basado en que no se permite la comparecencia de sindicatos en huelga. Esto nos parece que no corresponde a la lectura de nuestra Constitución y que limita también la oportunidad de que la democracia actúe en corrección o apoyo de determinados conflictos, por lo cual se debería revisar a futuro, por supuesto estableciendo todas las herramientas de igualdad de armas para que también las empresas puedan comparecer si lo estiman pertinente. No está de más señalar que Chile está profundamente atrasado en materias de derecho colectivo del trabajo, en materias de la cobertura de la negociación, de sindicalización y también de productividad. Y esto ha sido, cierto, un argumento de tope para poder avanzar en los derechos colectivos, que proviene desde ya el plan laboral de larga data, digamos, que conocemos bien, según el cual, según mayores productividades, se permitía mayor acceso a mejoras laborales. Cuando eso se ha visto que no es así, los salarios han ido disminuyendo proporcionalmente hablando, mientras que la productividad ha ido creciendo, aunque levemente. Y ya es hora, ¿cierto?, que nuestra sociedad entienda la importancia de las y los trabajadores, entienda que la productividad no puede aumentar sin el establecimiento y el reforzar las herramientas colectivas, que en este caso fue también lo que hizo falta, como también en muchos procedimientos de nuestro país que lamentablemente no tienen la misma visibilidad pública. En este sentido, como abogado del sindicato que comparezco en esta oportunidad, también soy trabajador de la Fundación Defensoría Popular de las y los Trabajadores, y nos toca ver esta lamentable situación en todo nuestro país, de la falta de herramientas de los sindicatos para poder equiparar un poco la situación y acceder a situaciones más justas dentro de las capacidades económicas que en muchos casos existen para mucho más de las condiciones actuales. Esto es un parámetro no solo de justicia, sino también de democracia. Tenemos que entender que la OCDE, por ejemplo, organización a la que formamos parte, todos sus países tienen negociación colectiva ramal. Chile es una excepción y Chile también es la excepción respecto de la productividad. Entonces, esperar que la productividad mejore sin garantizar derechos es algo claramente que nos entorpece, no solo en lo que es propiamente la garantización de derechos, sino también en nuestro desarrollo. Estamos profundamente atrasados y se requiere en esta línea evaluar correspondientemente tanto los proyectos en tramitación como también la propia iniciativa de cada uno de los honorables, ¿cierto?, que intervienen en nuestro proceso legislativo. Se requiere en este sentido, yendo un poco más a lo concreto, más herramientas en la negociación colectiva. Si bien nuestro país ha ratificado convenios de la OIT que dan cierta infraestructura en esta materia, no se ha aterrizado mayormente en la ley.
tenemos los convenios 197, 156, como también nuestra propia Constitución, el 19, número 16, que sin embargo establece limitaciones a que la negociación colectiva se realice dentro de la empresa en que laboren los trabajadores. Esto que se ha entendido, ¿cierto?, históricamente y se ha aplicado como una prohibición a la negociación colectiva ramal, más allá de la normativa de sindicato interempresa y todas sus limitaciones, ha significado quedarnos atrás, insisto, con parámetros internacionales dentro de aquellos países, ¿cierto?, a los que aspiramos compararnos. Nos quedan 3 minutos, abogado. Abogado, quedan 3 minutos. Perfecto, muchas gracias. Y vamos, insisto, aterrizando aquellas materias que se requiere tener un especial ojo y que llamamos desde este sindicato con su experiencia, ¿cierto?, para poner más ojo en lo que se refiere a la libertad sindical. Ya forma parte, ¿cierto?, de agenda, hay proyectos en tramitación, pero la negociación por rama es una deuda histórica que difícilmente puede esperar más para, insisto, llegar a parámetros de democracia moderna y de justicia mínima que merecen nuestros trabajadores y trabajadoras. Respecto también de la huelga efectiva, además de la negociación, debemos señalar que si bien el artículo 345 y la prohibición del reemplazo en la última reforma de la presidenta Bachelet implicó un avance, actualmente existe un entorpecimiento respecto de lo que entendemos por reemplazo. Básicamente lo que pueden hacer muchas empresas es reemplazar efectivamente a los trabajadores y mediante tecnicismos que no voy a ahondar, eludir cualquier sanción legal, seguir adelante con la producción, e incluso dentro de las sanciones legales que establecen los artículos 345, 406 y 506 de nuestro Código del Trabajo, poder mantener este tipo de prácticas que la ley codifica como desleales, ¿cierto?, básicamente trampas, dando simplemente un margen de sus ganancias. Estamos hablando de que las sanciones máximas son 17 millones de pesos, que se pueden llegar a triplicar, pero para este tipo de empresa, en un local, teniendo más de 15 a nivel nacional, genera más de 50 millones de pesos al día. O sea, estamos hablando de que las empresas simplemente pueden pagar las multas, una práctica que lamentablemente conocemos, sin ceder a lo que se establece como derechos básicos de negociación colectiva, etcétera, como también de materia individual. Por último, no puedo dejar de señalar que una de las materias que impulsó la formación de esta organización, como también lo que sufre actualmente, es acoso laboral. El acoso laboral también es una materia que implica una profunda deuda con las y los trabajadores de nuestro país, porque la aplicación, si bien el artículo 2 es bastante exhaustivo del Código del Trabajo, ¿cierto?, y entendemos que esto constituye una vulneración constitucional a la integridad física y psíquica, la aplicación de esto tiene muchas trabas, tanto burocráticas, administrativas, que básicamente implica que primero se tenga que interponer un reclamo dentro de la empresa mediante lo que establecen los dictámenes de la Dirección del Trabajo. Entonces, después de eso se tiene que presentar recién a la autoridad administrativa, la que tampoco cuenta con reales herramientas, tanto para lo que conversábamos respecto de las prácticas desleales, como también respecto del acoso. Termina, ¿cierto?, siendo necesario presentar estas materias en tribunales de justicia, que lamentablemente no tiene tiempos de tramitación adecuados para responder a situaciones de emergencia. Por eso, culminando, ¿cierto?, como organización sindical que represento, compartir la experiencia, señalar, no está de más que el sindicato va a seguir adelante con su camino, buscando fortalecerse y conseguir condiciones mínimas, también aspirando a dar el ejemplo para que las y los trabajadores se animen a seguir en esta línea de participar, de organizarse, para, insisto, mejorar no solo sus condiciones, que lo merecen, son mínimas, sino también nuestro sistema democrático, que hace rato ya a nivel internacional se ha entendido que no puede ser sin negociación, no puede ser sin derechos colectivos, y en ese sentido presentar la situación y solicitar, ¿cierto?, se tenga la atención correspondiente a este tipo de materia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a la señora tesorera del Sindicato de Empresas Supermercado Cuga de Osorno, señora Marcela Bolman, y al abogado de dicho sindicato, señor Ignacio Novoa. Se ofrece la palabra sobre la exposición, diputada Mix, después diputado Giordano. Gracias, presidente. Saludar a la dirigente sindical, a su abogado. Hace un par de semanas tuvimos en conocimiento también de otra huelga que finalmente también terminó mal.
los sindicatos tuvieron que abandonar su única herramienta que tienen hoy día en la legislación chilena para poder presionar a los empleadores. Hablo de la empresa Komatsu, que tiene una cadena a nivel nacional y que finalmente, más allá de la disposición o las ganas que tengan los trabajadores por aportar, debo decir que durante la pandemia no dejaron nunca de trabajar, siempre estuvieron presentes en su lugar de trabajo. La disposición real que han mostrado los empleadores en general ha sido sin comprender, usando herramientas que son vicios de la legislación, el reemplazo. A mí me da un poco de lata de sentir que uno de los avances más importantes que tenía la propuesta constitucional era precisamente lograr la negociación por rama y lograr la huelga como una herramienta que permitiese efectivamente avanzar en estas negociaciones colectivas, y que finalmente es raro pensar de que los trabajadores en Chile no se enteraron de que esta herramienta estaba en la propuesta, porque finalmente al terminar el día somos todos trabajadores y trabajadoras y nos enfrentamos en más de alguna oportunidad a este tipo de negociaciones. Por tanto, el reclamo legítimo que hace la dirigente con el abogado es algo que continuamente estamos escuchando y que no se va a resolver, lamentablemente, porque la práctica de los empleadores en general es no respetar la única herramienta que hay de negociación, reemplazar, dilatar las negociaciones hasta el final e incluso perder algunos de los beneficios que han sido ganados en la negociación anterior. Quitarle fuerza a los sindicatos. Hoy día Chile es uno de los países con más baja sindicalización y negociación colectiva que hubiese podido resolverse, ¿verdad?, con la propuesta constitucional. Por eso que me genera cierta frustración el haber tenido la posibilidad de ganar algo que por décadas se ha intentado tener, que es la negociación por rama, sobre todo en el mundo del retail a quien representan, y donde también existen los mayores abusos. Yo solo decirles que empatizo, solidarizo con usted. El camino es más largo de lo que pensábamos. Hoy día tenemos que volver a retomar, ¿verdad?, esta senda de hacer entender a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país que la única alternativa para mejorar las condiciones de vida de las familias de nuestro país es mejorar las condiciones laborales, es entregar más herramientas a los sindicatos, y para que no tengamos que estar una vez al año pensando en el sueldo mínimo, sino más bien podamos recuperar nuestros niveles de vida a través de negociaciones que efectivamente aseguren estabilidad, seguridad a los trabajadores y trabajadoras. Así que les mando un abrazo, lamento profundamente lo que les ha tocado vivir hace pocas semanas, y que lo vemos a diario, y que por tanto tenemos el compromiso de seguir trabajando en la recuperación de estos derechos laborales y sindicales que han sido arrebatados, y que no se me ocurre hoy día por qué día vamos a poder recuperarlo, porque por la vía legislativa es muy, muy difícil. Así que eso, presidente. Gracias. Gracias, diputada. Diputado Giordano. Gracias, presidente. Me preguntaba usted si se acordó del caso. Yo expuse este caso acá en la comisión porque quedé impactado cuando escuché sobre el acoso laboral, sobre las condiciones insalubres, sobre las colaciones vencidas que se le entregaban a los trabajadores y trabajadoras, sobre la mala voluntad del empleador a negociar. Yo lo denuncié con nombre y apellido. Gustavo González Cugat no era la persona dueña además de estos supermercados que estaba lamentablemente vulnerando derechos laborales, y efectivamente el colega Sauerbaum tiene razón. Este es un problema de privados, pero básicamente de eso se trata el Código del Trabajo, de regular estas relaciones entre privados que en muchos casos terminan en abusos como los que estamos escuchando hoy día, y que ojalá uno pudiera decir, no, esto es un hecho aislado. A mí me tocó como dirigente sindical una empresa que fue condenada 6 veces por práctica antisindical. Y era bastante fácil, ¿no?, como continuar con la conducta, porque probablemente como el supermercado Cugat tenía dentro de su presupuesto anual un ítem, ¿no?, de multas, de sanciones, y eso es algo de lo que tenemos que hacernos cargo. Hay cosas que no podemos proponer nosotros legislativamente, lamentablemente iniciativa exclusiva, pero por lo menos hay un compromiso de este gobierno de avanzar en negociación multinivel. No lo podemos proponer nosotros, estamos a la espera de que eso ocurra, pero hay cosas que sí podemos hacer, porque
en la actualidad, por ejemplo, las prácticas antisindicales tienen solo 2 vías de sanción, ¿no? Una que es un catálogo de multas muy pequeñas, sobre todo para grandes empresas multinacionales o supermercados, grandes franquicias, lo que sea. No es lo mismo una pyme que una gran minera, que un Starbucks, y lamentablemente todos pagan las mismas multas. Entonces, efectivamente, da la sensación de que hay algunas de estas empresas que lo tienen como parte de su presupuesto. Y lo otro que tienen es la inhabilidad para contratar, digamos, con el Estado, lo que hace un tiempo atrás el Tribunal Constitucional lo empezó a desechar. Por suerte, ¿no? Ha cambiado un poco la jurisprudencia del TC, pero también es algo que está en permanente cuestión. Lamentablemente, en ninguna de estas 2 sanciones se contempla el derecho al resarcimiento de los perjuicios que ocasionan estas conductas lesivas sobre algo tan relevante como la libertad sindical en las organizaciones y en los trabajadores y trabajadoras que lo padecen, ¿no? Y yo creo que ahí hay una oportunidad legislativa de la cual sí nos podemos hacer cargo. Yo quiero instar a la comisión a aquello. Hay ejemplos en la jurisprudencia. A mí me tocó también estar en la comisión investigativa de NAP y estuvimos viendo los casos del Biobío, y el sindicato Citecop, por ejemplo, demandó por prácticas antisindicales y obtuvo una sentencia que fue icónica porque hubo una indemnización asociada. Eso no suele ocurrir, no está contemplado en el Código del Trabajo. En general, incluso la jurisprudencia va en el sentido contrario, pero yo creo que hay que avanzar en otorgar sanciones que estén de acuerdo a las utilidades que percibe cada empresa. Hay que otorgar sanciones que estén en relación a verdaderamente inhibir este tipo de vulneraciones, que se trata de derechos fundamentales en el caso que estamos comentando, y también hay que avanzar efectivamente en que tengamos algún grado de resarcimiento por este daño que deja un perjuicio que la señora Marcela, a quien saludo por su intermedio, presidente, junto con su abogado don Ignacio, saben, ¿no? que va a tener un impacto. A mí también me tocó una organización sindical que tuvimos una huelga de 30 días y es muy duro reponerse del impacto que deja una mala negociación colectiva. Así que al menos yo me comprometo a presentar proyectos en esa línea y espero que los podamos discutir, así que aprovecho de pasarle aquí la misión al presidente de la comisión de que después los ponga en tabla. Gracias al diputado Giordano. ¿Se ofrece la palabra? Bueno, yo señalar que hay 2 parlamentarios del distrito que me manifestaron preocupación por esta situación, la diputada Emilia Anullado y el diputado Héctor Barría. Ambos me manifestaron principal preocupación y ambos me pidieron que una vez que se hiciera la solicitud, que es un poco lo que gestionó el diputado Andrés Giordano, pudiéramos cuanto antes ponerlos en la tabla. No pudo ser antes, y en eso les tengo que explicar que tenemos una norma, que es una norma constitucional, por lo demás, de no inmiscuirnos cuando están durante una negociación colectiva. Por esa razón es que no fue antes. Señalar que respecto al acoso laboral, vamos a ver en 2 semanas más, en la próxima sesión, una ley que tiene que ver con una situación muchísimo más crítica, que es la ley Karin, pero que es una ley marco que puede ayudar en todo lo que tiene que ver con el acoso laboral, y acabamos de aprobar nosotros el convenio 190 de la OIT para un mundo de trabajo sin violencia y sin acoso. Quisiera, eso sí, hacerle una pregunta. Hay varias de las falencias que tienen que ver con un conjunto de fallas, de incumplimientos laborales, de incumplimientos en temas de higiene y seguridad, que debiera fiscalizarlo el organismo público respectivo en la ciudad. La pregunta es cómo funciona eso, si es que han hecho las denuncias respectivas en la Inspección del Trabajo y cómo funciona ello. Adelante. Sí, efectivamente nosotros hemos denunciado justamente en el proceso de huelga. Gracias a la denuncia que nosotros hicimos, se acercó Seremía de Salud, mantuvo el local cerrado para fiestas patrias, ya que encontró mucho para fiscalizar, varias multas, estuvieron 7 días cerrados. Todo el 18 de septiembre, que son las ventas más altas, alrededor de 100.000 pesos diarios se venden en esa fecha. El supermercado perdió más de 1.000 millones de pesos. Con ese cierre también ya está en observación. Seremi está en constante trabajo con nosotros, Seremi de Salud, así que como nosotros somos los ojos de los trabajadores en este momento,
Estamos al tanto de todo lo que está pasando, ya por lo menos comida vencida no nos están dando, tenemos que estar como fiscalizadores nosotros todos los días viendo que nos suben a casino, pero sí, se está haciendo el trabajo conjunto con Seremi de Salud, están los contactos hechos, ellos han dejado varias observaciones y varias mejoras que tienen que ir dando mensualmente la empresa o el supermercado en este caso. También se ha hecho saber a los Seremis que corresponden a las otras ciudades donde se encuentran los locales, así que en ese aspecto estamos tranquilos, es una de las grandes cosas que hemos logrado. Considerando también que en este caso con respecto a Seremi de Salud, en lo que es alimentación, hemos tenido varios problemas porque el 80% de nuestras sindicalizadas son mujeres. Y también eso conlleva a mamás que están embarazadas, están en proceso de lactancia y han tenido varios problemas de salud con respecto a eso. También esa documentación se entregó a Seremi de Salud, así que en ese caso estamos bien. También estamos conjunto trabajando en estos momentos con Seremi de Trabajo, que igual nos ha abierto las puertas varias veces para poder fiscalizar lo que es recursos humanos. Así que estamos haciendo una ardua labor en conjunto con los dos Seremi y la Inspección de Trabajo igual que nos ha apoyado en todo momento, pero lamentablemente en lo que fue el proceso de negociación no se pudo hacer más, pero sí en lo que es salud hemos logrado varias cosas. Ahora como comité paritario también, que en este caso yo soy la presidenta del comité paritario también elegido por los colaboradores, estamos viendo el asunto de la salud ocupacional, de que podamos hacer llegar los exámenes los psicosociales, así que en ese aspecto estamos tranquilos. Solo necesitamos llegar a la gerencia, al señor subgerente que varias veces nos visitó en el local, el señor Arriaza, que les hace falta un poco más de compromiso, un poco más de preocupación, ser un poco más humanos, porque nosotros realmente vemos que la empresa es una empresa inhumana. Entonces necesitamos eso, que la gente se ponga en el lugar de las personas que trabajan ahí, que vean cómo nosotros trabajamos a gritos, cómo nosotros trabajamos con un jefe de seguridad que nos persigue tratándonos de ladrones. Esas son cosas que hay que mejorar con el tiempo y que son cosas que tenemos que mantener presión para que podamos ir mejorando cada día. Pero para eso necesitamos a una persona que realmente tenga la capacidad de mandar y la capacidad de hacer cambios en el local. Todavía siempre parece como sexto, séptimo. Muy bien, muchas gracias. Queremos agradecerle su presencia a la señora Marcela Bollmann, al señor Ignacio Novoa. Señalar que hay otro proyecto, estábamos conversando aquí con el diputado Giordano, que es un proyecto de fortalecimiento del rol sindical que justamente establece que hay un conjunto de nuevas prácticas antisindicales dentro de las cuales está el hostigamiento a los dirigentes. Así que la verdad que muchas gracias por estar aquí presente, por conectarse con nosotros. Nosotros vamos a seguir con lo que tenemos en la tabla y esperamos que esta información nos sea muy útil para los distintos proyectos de ley que vienen por delante. Por lo pronto, el que sigue, una ley sobre acoso y violencia en el mundo del trabajo. Así que muchas gracias, que vaya muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Bien, seguimos con la orden del día, el punto 3. Reingresa el señor subsecretario. Bienvenido de nuevo, señor Giorgio Bocardo. Es iniciar la votación en particular. Iniciar la votación en particular del proyecto de ley que modifica la ley número 19.296, que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado para fijar un plazo en que la autoridad administrativa debe recibir en audiencia a los dirigentes de las referidas asociaciones, correspondiente al boletín 15247-13, calificado con urgencia simple. Recordemos que en este proyecto... Ahí está el diputado Barría. No lo había visto cuando llegó. Muy bien, las disculpas, diputado Barría. Ya. Claramente. El correspondiente al boletín 15.247-13, ya estoy ahí. Calificado con urgencia de simple. Recibimos al señor Contralor General de la República en la última sesión junto al señor presidente de la ANEF. Antes habíamos recibido a distintos representantes de distintas asociaciones de funcionarios del Estado. Habíamos recibido también a la Asociación Chilena de Municipios y a partir de ello entiendo que se ha trabajado un conjunto de indicaciones que vamos a empezar a ver en particular. Así que, señor secretario, usted nos dice
Vamos en el orden del comparado. Los señores parlamentarios tienen un comparado en su poder. Deberá celebrarla y proporcionar la información pertinente en un plazo no mayor a 15 días, hábiles desde la presentación de la solicitud. En dicha solicitud se deberá indicar específicamente la materia a tratar. ¿Cuántos días? 15 días propone. Adelante el Ejecutivo. Por intermedio, presidente, el móvil de la indicación propuesta lo que busca indicar fundamentalmente que no lleguen a ocurrir situaciones que, por ejemplo, en un servicio de un ministerio potencialmente al conjunto de las asociaciones, por ejemplo, le pidieran alguna reunión al ministro de Hacienda o de IPRES y por lo tanto se pasara a llevar un poco el espíritu del proyecto. Nosotros pusimos originalmente ese plazo de 15 días hábiles, pero si a bien de la comisión se puede llegar a algún número que satisfaga al conjunto, a nosotros lo que sí nos interesa es que se mantenga la estructura de redacción de esa indicación para asegurar los otros objetivos de la indicación, que era que efectivamente cada asociación tenga el derecho a solicitar la audiencia a su jefe de servicio respectivo. Eso es lo relevante, por lo tanto dejo a bien de los diputados y diputadas si es que hay algún punto intermedio que satisfaga la discusión. Gracias, diputada Mix. Gracias, presidente. La verdad que estoy de acuerdo con lo que acaba de plantear el subsecretario en términos del espíritu del proyecto, que de hecho nosotros la presentamos públicamente como audiencia oportuna. Un mes no es una audiencia oportuna, ahí como que se me cae el sentido del proyecto. Finalmente es pedir una reunión y esperar un mes a que te reciban. Entonces realmente, respetando la redacción, que no me parece que viene a contradecir nada de lo que se dice en la propuesta original, pero sí creo que 15 días hábiles es un plazo excesivo, terminaríamos hablando de un mes. Nosotros habíamos ingresado una indicación donde hablamos incluso de hasta 8 días, entendiendo que quizás 5 días era muy apresurado, pero entendemos que más de 10 es realmente excesivo. Así que ojalá podamos llegar a un acuerdo manteniendo la redacción del Ejecutivo, pero claramente bajando el número de días hábiles, presidente. Diputada Chigardini. Presidente, quizás vamos por el camino del medio, porque a lo mejor 15 días hábiles, claro, es casi el mes, a lo mejor podrían ser 10 días hábiles, que esos son 2 semanas, un plazo quizás razonable, incluso para nosotros como que contamos siempre como con esos tiempos cuando nos preguntan por la ley de lobby, otras audiencias. Entonces, no sé, quizás propongo que sean 10 días hábiles, sin prejuicio de que pueda haber otra opinión. Estoy como tratando de... Pero yo quiero proponerle una redacción que tengan 5 días para contestar, que es la misma que la ley de lobby, 5 días para contestar y un máximo de 10 días para que se realice la reunión. Ah, ya, como que hay, ya, ¿sí? Sí, manteniendo la redacción. Sí. O sea, para responder, pero para dar a la audiencia pueden ser dos semanas más. En los primeros 5 días tú tienes que fijar la audiencia. Ahora, ¿cuándo se materializa? Máximo, desde el momento que se pide,
10 días. Ya, perfecto. De la fecha de la solicitud. No, Sí, 10, pues. no, 10 en total. No, dijo 5 o 10. Sí, a ver, Son 10 días desde la fecha de la solicitud, ¿no? déjeme, lo que les propongo es que sea 5 días para responder y 10 días para dar la entrevista, pero desde la fecha de la solicitud, no desde ya. la respuesta. Ya. ¿Alguien redacta eso? Porque tenemos que hacer una indicación de eso entonces. Es como la ley del lobby. Está bien, pero ¿les parece? ¿Sí? Sí, que vamos por partes. Vamos por partes. ¿Les parece entonces? Ya. La ¿Y autoridad- cómo sería esto? La voy a Solicitar- la autoridad de la institución a quienes se solicita audiencia por las y los directores de las asociaciones. ¿Puede ser los jefes de servicio en vez de las autoridades? ¿Les parece? ¿Los jefes de servicio? Ya, ok. No puede ser. Estaba pensando en que al ministro de Hacienda y al Contralor le puede pedir todo el Estado. Y no es razonable esos plazos. Esto está pensado en la misma institución. Es que dice que son las asociaciones constituidas en ellas. Entonces, Ok. dicen ser las asociaciones del servicio. Ya, déjame decir. Ok, la autoridad de la institución a quienes se solicita audiencia por las y los directores de las asociaciones constituidas en ella, en virtud de esta ley, ya sea por vía de correo electrónico u otro medio escrito, deberán contestar en 5 días y celebrarla y proporcionar la información pertinente en un plazo no mayor a 10 días hábiles desde presentada la solicitud. En dicha solicitud se deberá indicar específicamente la materia a tratar. Ya lo firmo aquí, se puede firmar aquí la indicación. Hay una formalidad que cumplir, pero póngale. Sí, perfecto, ya está. Buenísimo. No, presidente, buenísimo. Vale, Vamos formal. Vamos a A rechazar ver, primero la tiene... indicación del Ejecutivo. ¿Ah? Pero entonces présteme un papel, yo lo redacto. Yo hice una reacción acá, es la misma ¿La tiene redactada? Es la misma que están ¿La tiene bajando. redactada acá? Están bajando de 15 a 10, ¿o no? ¿Eso es? O sea, el Ejecutivo está planteando 15. 5 para responder. Para fijar la fecha de la audiencia y 10 desde la 10 Y ahí hacemos el total de 15, literal. 10. No, porque son 10 desde la solicitud, no desde la respuesta. 5, 10. El plazo máximo son 10 días. Tú estás pensando en días corridos. No, porque acá yo estoy viendo que dice que 15 días. Es que esa está mala. Se cambia. Muy bien, suspendemos 2 minutos para tener esta indicación. Presidente, entonces las indicaciones del Ejecutivo y de la señora ministra para poder... La indicación del Ejecutivo que está en... ¿Qué te pasó? Pendrive siempre ayuda. Bueno. Señora Cicardini. La redacción que dijo el presidente. No. Estamos votando las indicaciones que hay que votar en contra. Pero ¿y por qué no pone la votación de No. La están imprimiendo y tengo que ser formal, tengo que rechazar las indicaciones que están presentadas y están en un comparado, no puedo omitirlas. No, pues no es que se omitan, que si usted vota la indicación del presidente se cae la otra. También es otra forma de hacerlo. Le dais más tiempo para imprimir. No hay problema, al final vamos a llegar al mismo puerto. Sí. Señor Cuello, señor Durán, señor Giordano, señor Ibáñez, señor Lavé, señor Leal, señor Orsini, señor Sandón, en contra. Señor Santana, señor Sauerman, señor Ulloa, señor Undurraga. Son 8 votos en contra. Sí. Perdón, tiene toda la razón, señora Claudia, excúseme, no. No me haga responsable a medios. Nuevo. Rechazado. Y ahí, por la misma.
Por la misma votación aprobamos esa. La voy a leer para que quede claro. Las autoridades de la institución a quienes se solicite audiencia por las y los directores de las asociaciones constituidas en ella en virtud de esta ley, ya sea por la vía de correo electrónico u otro medio escrito, deberá contestar fijando la fecha de audiencia dentro de 5 días hábiles y celebrarla y proporcionar la información pertinente en un plazo no mayor a 10 días hábiles desde la presentación de la solicitud. En dicha solicitud se deberá indicar específicamente la materia a tratar. ¿Estamos? Entonces, por la misma votación Todo la lo que aprobamos. quieran firmarla. Por la misma votación las doy por aprobar. Okay. Entonces votémosla. Señora Sicardini. Señor Cuello. Señor Durán. Señor Giordano. Señor Ibáñez. Señor Lavé. Perdón. No ha sido mi día. Es que... Señor Ibáñez. No, es que reemplaza a la señora Mica. Al señor Ibáñez, perdón. Por no llegar todavía, ¿por qué me... Señora Mica, a favor. Señor Lavé. Señor Lavé. ¿En contra? ¿Vota en contra de esta indicación? No, si la otra la rechazamos ya. Están rechazadas. ¿Quién? Esta, pues. Esta es la de los 30 días. Ah. La de los 30 días, ¿no? Retírela. ¿O se cae? Tiene que retirar esa se cae con esta. ¿Cómo votación la ve? No, esa es la mía. Esa es la del señor Lavé. Hasta Soledad de los socios en un mismo día es curiosa. Ah, pero fírmala nomás. Yo honestamente digo que la mía, honestamente. Señor Lavé. Señor Lavé. Presidente, no nos distraigan, estamos en una sesión importante al lado. Controle, por favor, controle. Señor Lavé, ¿cómo? Sicardini, Cuello, Giordano. Señor Lavé, ¿cómo vota? Señor Leal, señor Orsini, señor Osandón, señor Santana, don Juan, señor Sauero, señor Undurraga. 8 votos a favor, 1 en contra, ninguna abstención. Aprobar la indicación. ¿Alguien más quiere firmar la que está? ¿Cuál es esa? Sí, la que acabamos de aprobar. ¿Y cuál es esta entonces? No, esta es la de la B. Bien, sigamos con las indicaciones. ¿Cuál más en este artículo? ¿Esa es la presidente. retirada? ¿Cómo? ¿Esa es la retirada, la indicación que presentó? Se cae, sí. No. Muy bien, seguimos entonces. Compatible. Hay otra en el mismo artículo que no está. ¿Dónde está la indicación? Esta es la... No, pero ¿dónde está la indicación que están firmando? Porque si no se me... Ahí la tiene la... Muy bien. Estamos en lo principal, ya está todo firmado. Muy bien, hay una propuesta de inciso séptimo, es el que sigue, ¿no? Sí. ¿Qué me sacó mi...? Este es. De inciso séptimo, para recoger lo que planteaba el Contralor respecto al registro. ¿Qué es esa? Sí, pero es que hay uno antes que eso, esto. ¿Cuál? Pero quite porque tengo que... Esto rechazado. La página 4 hay una indicación del Presidente de la República para reemplazar, para intercalar el siguiente inciso en el séptimo nuevo. Este vendría siendo el inciso octavo. La autoridad requerida podrá encomendar a la respectiva audiencia o reunión a un funcionario de su dependencia directa, cuestión que deberá ser comunicada por la vía más expedita al la o el solicitante antes de la celebración de la audiencia con al menos 5 días hábiles de anticipación. Esa indicación habría que votar. Yo quiero sugerir un cambio en esta, en vez de 5 días, recoger lo que dijo el Contralor. Lo de 5 días hábiles no es funcional. A veces la agenda de las autoridades cambia el mismo día. Lo importante es que sea fundado, ¿no? Entonces, de nuevo tener el problema que no está hecha la indicación. La autoridad requerida podrá encomendar la respectiva audiencia.
podrá derivar la respectiva audiencia o reunión a un funcionario de su dependencia directa, cuestión que deberá ser comunicada por la vía más expedita al lado del solicitante ante la celebración de la audiencia. De forma no. No, la situación que, diputada, la situación que planteó el Contralor fue la siguiente. Las agendas de las autoridades cambian producto de la contingencia. Por lo tanto, si es que producto de la contingencia no se puede realizar la audiencia, la puede derivar a otra persona. Eso es básicamente lo que planteó el Contralor, él mismo lo planteó acá. Ese es el punto. Adelante. Lo que pasa es que, siendo válida ese argumento, y en el artículo anterior dijimos que dentro de los primeros 5 días vamos a notificar a quien nos solicitó la audiencia de que en esa respuesta podríamos también incluir la derivación, o sea, no necesariamente tendría que superar los 5 días esa derivación. Si usted lo lee, presidente, como está planteado, no es contradictorio de lo que aprobamos anteriormente, para nada. La diferencia sería, yo te voy a recibir o te va a recibir un funcionario de mi dependencia, pero tengo 5 días hábiles para informar que ya recibí la respuesta y que te voy a recibir, y que en definitiva es el mismo tiempo de respuesta a quien solicitó la audiencia. La diferencia es que después tiene 5 días más para ejecutar esa audiencia y entregar la información, independiente de quién realice esa audiencia. O sea, porque imagina, yo lo veo desde este punto de vista. Yo le digo que sí, que lo voy a recibir. Pasaron los 5 días, después me tomo 5 días más para decir que estoy derivando. No tiene sentido. Yo creo que efectivamente la respuesta está dentro del primer plazo. No contradice el artículo primero. El punto de este inciso, diputada, no es tanto el plazo y podemos corregirlo, es más bien el hecho de que exista la derivación. Eso es lo que se plantea. Se ofrece la palabra. Diputado Santana. Perdón, con respecto al tema que plantea la diputada por su intermedio, a lo mejor, yo no sé si se puede, pero es volver a la indicación anterior y especificar que pueda derivarlo en esos 5 días. Básicamente, entiendo que lo que está viendo la diputada es fusionar las 2 indicaciones, pero lo que el presidente quiere es que quede específico, por lo que dijo el Contralor, que la autoridad tenga la facultad de poder derivar digamos, a otra persona en cuanto él no pueda, digamos, recibirlo. Tengo entendido que ese es el tenor de la idea. Diputado Santana. Sí, yo creo que son 2 cosas distintas. Yo creo que lo que plantea Claudia es que en un plazo razonable y no encima de la misma audiencia, encima de que se celebre la misma audiencia, en este caso la autoridad informe que va a derivar la reunión, ¿no? Y lo que plantea Cristian es que esta misma indicación se introduzca dentro de la indicación que recién votamos por un tema de economía legislativa. A mí lo que me parece, presidente, es que atendiendo lo que usted señala, que señaló el Contralor, igual la autoridad debe tener un plazo para indicar que se va a delegar la reunión a otro funcionario. Porque yo creo que es poco serio que si estamos además regulando y estamos tramitando un proyecto de ley para establecer audiencias de este tipo, la autoridad tenga la potestad de que en el último día o en el último momento sea derivada esta audiencia a un funcionario. Yo creo que eso es poco serio, finalmente, y hace perder el sentido, finalmente, de este proyecto. Entonces, dicho eso, a mí lo que me parece es que también debe existir un plazo, sea 5 días, sea más, sea menos, debe existir un plazo para que la autoridad derive. Porque yo creo que eso es importante tenerlo en consideración a la hora de tramitar un proyecto que precisamente busca regular la audiencia de funcionarios con autoridades. Yo le quiero proponer una... el plazo tiene una complicación, diputado Santana, porque la agenda cambia en el día. Entonces pongámosle una condición en vez de un plazo. Pongámosle una condición, que sea por razones fundadas. Y si es por razones fundadas, el dirigente va a poder
reclamar si considera que están usando indebidamente el fundamento, nuestras razones fundadas simplemente para esquivar una audiencia. Entonces le ponemos una condición en vez de un plazo, porque la agenda de los directores de servicio puede cambiar en el día. El subsecretario lo pueden llamar de un día para otro a la moneda, o lo podemos citar nosotros aquí en el Congreso, o puede haber una emergencia. Entonces, si lo fijamos a un plazo, va a ser rígida esa norma y no se va a cumplir. Entonces, más bien fijémosle una condición. Y saquemos el tema del plazo. Yo estoy de acuerdo con usted, el plazo está en el inciso anterior, diputada Mix, eso no cambia. Pero sí decir, la autoridad requerida podrá derivar la respectiva audiencia o reunión a un funcionario de su dependencia por razones fundadas, la que debe comunicar oportunamente. Los 5 días. No, oportunamente, porque el oportunamente, la verdad que depende de cuál es la razón fundada. Que reitere el argumento, pero yo creo que si introducimos algo de ese tipo, este proyecto pierde su sentido. Completamente, porque Jimena, si estamos dando un plazo legal para que la autoridad responda a audiencias que le está solicitando una asociación de funcionarios, y al mismo tiempo estamos dando una potestad para que esa autoridad pueda el mismo día o el día anterior derivarla a un funcionario, a mí me parece que eso hace perder el sentido del proyecto. Perdón que lo diga de esa forma. Diputado Sandón. A ver, yo entiendo, presidente, por su intermedio, la discusión que se está dando, pero efectivamente tenemos que ser realistas, por eso que el Contralor habló de las emergencias, de las urgencias, porque efectivamente, sobre todo en este mundo político, las cosas cambian exactamente en un minuto. Un atentado a la Araucanía tiene que hacer que inmediatamente los ministros tengan que volar a algún lado, o sea, y además que aquí en este proyecto hay una sanción. Entonces va a decir, fíjate que no puedo ir a no sé dónde porque tengo que recibir, porque va a ser amonestado, o sea, tiene una sanción. Entonces, yo me acuerdo que él dijo específicamente que podría quedar indicado que podría ser por motivo de urgencia. O sea, una cosa como de alto calibre, ¿no? Porque, o sea, que para que quedara como, justamente como dice el presidente, a criterio también de evaluación en el caso de que uno quisiera aplicar alguna, porque esto tiene sanción. Entonces, un ministro o un jefe de servicio que tenga una urgencia no va a poder decir yo no, presidente, no puedo ir, fíjese a la moneda porque tengo esto, que recibir esto. Entonces, ahí es complicado porque hay sanción. Pero puede ser al revés, las razones se pueden ampliar. Diputada Chicardini. Pero no, urgencia. Sí, pero sí, a mí se me ocurrió algo. Porque podríamos establecer esa condición, porque entendemos de que es por una situación excepcional, el argumento fundado, y se deriva a otra persona. Pero sin prejuicio de que la asociación también pueda reagendar para poder hacer la audiencia efectivamente con el jefe. Ahí sí que podríamos establecer un plazo. Porque si no eternamente, ¿no es cierto? También el jefe podría decir, no, es que no puedo, es que se murió mi abuelita, es que tuve un accidente, etcétera. Entonces vamos a estar eternamente dilatándolo. En ese contexto yo pondría un plazo. Pero si es que la salida es porque puede suceder que haya una situación excepcional y que pueda fundamentarlo para que la asociación también tenga una respuesta, pero a lo mejor la asociación no quiere ser atendido por el subalterno, por lo tanto la reagenda. No sé. Es que solo como teniendo presente de que es posible que suceda un escenario como ese, entonces ¿cuál va a ser en este caso como la respuesta de la jefatura? No sé. Muy bien. No sé. Gracias, diputado Lave, y después diputado Jordan. Gracias, presidente. Creo que se está enredando la discusión, digamos. Creo que finalmente lo que se busca es poder darle al funcionario, a la asociación de funcionarios, la posibilidad de poder entrevistarse con su jefe. Yo lo dije en la sesión pasada donde se discutió esto. No debiéramos estar legislando con respecto a esto cuando las autoridades son buenas, digamos, y ponen en su prioridad al trabajador. Lo dije la otra vez y lo vuelvo a decir. Ahora, presidente, solamente me gustaría escuchar la opinión del Ejecutivo con respecto a lo que estamos debatiendo, tomando en cuenta que se le, digamos, votó en contra la primera indicación que era el presidente de la República. Entonces, a lo mejor el Ejecutivo tiene algo que decir y nos puede ayudar un poco a ordenar la discusión. Muchas gracias. Gracias, señor Giordano, y después le mando la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente. Bueno, no tenía dentro de mi cabeza la idea que
que arrojó la Dani, me parece una propuesta interesante, aunque habría que darle forma. Yo sí, al respecto, quería como retrotraer un poco la indicación a lo que discutíamos cuando estaba presente el Contralor presidente, como en razón de 2 o 3 observaciones que hicieron tanto, en este caso, el presidente de la ANEF, don José Pérez, y también el Contralor. Una era que la palabra encomendar, él señaló que la palabra técnica correcta debía ser delegar, porque había un acto además de que era algo que pidieron los funcionarios y funcionarias, que la persona que va a atender finalmente en el caso excepcional a la asociación pudiese tener la facultad de tomar las decisiones y entregar la información que se le estaba requiriendo. Por lo tanto, se le delegaban las funciones del jefe de servicio. Solo como un pequeño paréntesis, pero sobre lo mismo yo creo que sin perjuicio de la discusión del plazo, que yo creo que podría, y lo propongo como parte del debate, también me interesa saber qué opina la Claudia, con quien presentamos este proyecto, así que no quiero pasarla a llevar, pero habían 2 cosas que pueden ser interesantes como para destrabar. Uno, que si la delegación es fundada y excepcional como concepto, y que obviamente ese hecho fundado y excepcional se comunique, independiente del plazo, que sea con una persona idónea, que pueda tomar las decisiones necesarias en el momento, que pueda entregar la información necesaria. A mí me parece que se engarza con la última indicación, que es la que está en el número 4, que habla que la autoridad respectiva será responsable por el incumplimiento o el entorpecimiento de estos derechos, y habla de que no puede delegar más de, en el fondo dice que una segunda delegación ya se podría considerar hasta una práctica antisindical o un hecho sancionable. Entonces, finalmente, si le ocurre esta urgencia en un plazo no establecido, la asociación sabe que dentro del mes puede tener una reunión con el jefe de servicio, porque no va a poder delegarle una segunda vez. Entonces, creo que eventualmente estas 2 medidas podrían dialogar entre sí. Gracias, diputado Giordano. ¿El Ejecutivo? Sí, también creo que nos estamos complicando un poco en las redacciones. A ver, hay 2 incentivos que hay que hacer, 3 en las indicaciones que se señalan. El primero tiene que ver efectivamente con que no dejar algún mecanismo alternativo a la urgencia también puede generar un incentivo a la delegación, a priori. Efectivamente hay situaciones que ocurren de coyuntura que efectivamente pueden significar que a veces una autoridad esté una semana en una urgencia o que esta urgencia ocurra. Entonces, ese es un caso real donde una situación como la tal podría significar que la autoridad delegara a priori como una suerte como de forma de evitar que existan urgencias en periodos específicos. Muchas veces estas actividades pueden significar algún reagendamiento, como el que señalaba la diputada Chicardini, podría ser una alternativa en una redacción simplificada. Pero también hay que tener en consideración, y eso lo señalamos la vez pasada, que también calificar a priori una razón fundada de rechazo como una práctica antisindical también genera una situación compleja para la autoridad en este caso, ya que en muchos casos puede no significar. Entonces, creo que habría que buscar una fórmula de redacción que permitiera conciliar esos elementos, pero donde quizás también la sobreregulación puede significar un incentivo a que finalmente los jefes de servicio, en casos específicos, deleguen función. Pero hay que tener cuidado con atribuir a priori la delegación a una práctica antisindical, porque pueden haber razones que no signifiquen que sea una práctica antisindical, y por eso también las organizaciones sindicales pueden reclamar ante las autoridades respectivas cuando se produce la práctica antisindical. Entonces, a todo evento declarar que una delegación puede significar una práctica sindical también puede generar un incentivo complejo. Entonces, busquemos una redacción que satisfaga un poco las restricciones que se están colocando acá, pero entendiendo que lo que señala el diputado Undurraga tiene una base también material que es efectiva, y que a lo mejor una autoridad podría decir, bueno, entonces a priori mi comunicación es delegar, que también sería como vulnerar el espíritu de la norma, que a todo evento uno delegara para evitar este momento en que uno tiene que avisar a última hora que no se puede. Entonces, quizás la propuesta de la diputada Chicardini es decir, bueno, puede haber un reagendamiento, podría ser una salida para que efectivamente las
asociaciones tuvieran la oportunidad de reunirse con la autoridad, que muchas veces lo requieren, pero también sin dejar un entramado tan regulacionista que finalmente haga que la norma sea inaplicable en ambas direcciones, tanto lo que plantea el diputado Santana como los temores o las preocupaciones que señala el Contralor. Diputado Lavés, después diputado Mix. Presidente, por su intermedio, un poco escuchando todo lo que se ha hablado, a lo mejor tengo una idea, a lo mejor no tan buena como la de la diputada Chicardini, pero idea al fin y al cabo. Estamos hablando probablemente que yo traté de hacer el ejercicio en la mente de cuando una persona quiere contratarse con su superior, o en este caso una asociación. 5 días, me imagino yo, para responder es prudente. O sea, todos hemos sido autoridad, todos acá somos autoridad, usted ha sido ministro, y creo que 5 días es muy prudente para responder, ¿ya? Porque esto se va a generar un diálogo, es una cadena de correo finalmente. Lo segundo es 5 días para agendar, o sea, obliga digamos, a la autoridad para dejar agendado en el papel, en el calendario. Y después, entre 10 y 15 días, como lo vean ustedes, para concretar esa agenda, ¿ya? Y lo otro es que con máximo 48 horas de anticipación, poder reagendar, como lo hemos hecho todos en algunas ocasiones, reagendar 48 horas para reagendar por una sola vez. Y lo que faltaría, presidente, por su intermedio, es definir qué es una urgencia. Ahora, el sentido común sabe lo que es una urgencia, es difícil definirlo en un proyecto de ley probablemente. Pero yo creo que en base a esa cadena de secuencia puede ayudar un poco a destrabar, digamos, la conversación. Gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra diputada Mix, después diputado Santana. No puedo estar en más desacuerdo con lo que acaba de plantear el diputado Lavés, por su intermedio, presidente. Por su intermedio, presidente. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, presidente? Porque, insisto, y lo que dijo también el diputado Santana tiene mucho sentido. O sea, si no pierde el espíritu de la ley, o sea, 5 días para esto, 5 para responder. Finalmente, este proyecto nace de una necesidad concreta de los dirigentes de ser escuchados. Más allá de la buena onda, que seguramente si hay buena onda los va a recibir al otro día. Puede ser. Pero ¿cómo nosotros podemos resguardar un derecho que hoy día no tienen resguardado? Y le hemos puesto audiencia oportuna, no dilatar. La dilación me parece esto de 5, 10, 15 y más encima 48 y esperemos si no está de vacaciones o si no está subrogando, entonces puede pasar harto rato. Yo creo que la redacción del Ejecutivo en esta propuesta está correcta. Solo modificaría el encomendar por delegar y quizás también agregaría algo que nosotros manteníamos en la propuesta original, que era que esta decisión deberá ser fundada y excepcional. Que quizá habría que buscarle un espacio ahí en algún lugar para agregar, para darle la connotación que requiere una suspensión de una reunión para ser derivada, si no, no tiene sentido. O sea, ¿cuál es el sentido de derivar una reunión? Porque esto no sea un tema que le compete. Lo más probable, presidente, porque además tengo un hermano que es dirigente y sé cómo funciona, que no buscan todas las puertas para poder resolver rápido un problema, un conflicto, van a la puerta correcta, solicitan la reunión donde corresponde. Nadie va a ir a pedirle al ministro algo si no es grave. Seguramente van a ir al jefe de servicio, al jefe del departamento. Entonces, si fueron muchas veces el MOP es por otro problema, pero no sé, ahí habría que ver qué pasaba. Pero yo, presidente, creo que la redacción del Ejecutivo, modificando, tomando la propuesta del Contralor de cambiar a encomendar por delegar, y agregaría solo que esta decisión de delegar debe ser fundada y excepcional. Y el resto lo mantendría igual. Yo creo que debe llevar un plazo. Es la única forma de poder tener control sobre los tiempos disponibles para esa audiencia. O sea, si no pierde sentido la ley, la propuesta de ley. Así que yo estaría en esa disposición, presidente. Muchas gracias. Bien. Okay. Quiero recoger lo que planteó la diputada Chicardini, recoger un poco también lo que plantea también el diputado Santana
y el diputado Giordano fundamentalmente, y tomar lo anterior, pero incorporar lo del el reagendamiento, ¿no? Y para fijar un criterio, que el reagendamiento sea lo que está en el inciso anterior. La autoridad requerida podrá delegar la respectiva audiencia o reunión a un funcionario de su dependencia directa, cuestión que deberá ser comunicada fundadamente, la condición, por la vía más expedita al lado del solicitante antes de la celebración de la audiencia. En este caso, él o la solicitante podrá suspender la audiencia y solicitar se reagende conforme al inciso anterior. Entonces, en el fondo volvemos al criterio anterior. Sí. Y por solo una vez. Diputado Santana. No quiero enredar más el tema, pero mire, acá yo creo que hay dos cosas, porque considerando los argumentos que da la diputada Osandón, claramente una urgencia no puede tener plazo, porque una urgencia puede producirse horas antes de la audiencia, ¿no? Pero la ley, lo que yo entiendo, o el proyecto digo, faculta a la autoridad a delegar a un funcionario por otros motivos también. Entonces yo creo que hay que hacer dos cosas. Para estos otros motivos hay que fijar un plazo, que lo establece la indicación del Ejecutivo. Pero para los casos excepcionales lo que hay que hacer es delinear cuáles son los casos excepcionales. Porque no tiene sentido regular los días de los casos excepcionales, dado que una excepcionalidad puede ocurrir una hora antes. Entonces yo lo que le propongo, presidente, es que mantengamos la indicación del Ejecutivo y se incorpore la descripción de lo que son casos excepcionales. Cuello. Sí, esta vez voy a disentir del diputado Santana. Creo que la idea que plantea la diputada Chicardini me parece que es más viable. ¿Por qué? Porque si no vamos a traer una casuística que no va a cubrir todas las hipótesis posibles de casos excepcionales. O sea, pueden surgir muchas razones diferentes para poder que hagan necesario delegar la reunión en otro funcionario de directa dependencia. Entonces creo que vamos a quedar corto con ese listado de excepciones. Creo que eso puede enredar un poco más la definición. Muy bien. Tenemos dos posibilidades. Trabajamos de nuevo la indicación, o suspendemos y lo dejamos para la próxima sesión y que los equipos se pongan de acuerdo en una reacción, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Muy bien. ¿Les parece entonces? Le pidámosle a los equipos que se pongan de acuerdo en una reacción en esta materia, que incorporemos también lo del registro. Y con esto terminamos con su palabra. Usted cierra, diputada. Sí, presidente, lo que pasa es que yo quiero aclarar algo. La intención de poder dar la posibilidad de reagendar es para que incluso el funcionario, o en este caso la asociación, tenga posibilidad de hablar con su jefe. O sea, no sé si... Vamos, dale, no, me explayé mal. Porque... no, porque lo que pasa es que lo que quiero decir es que el resguardo que nosotros hacemos para el reagendar es precisamente para salvar el punto que en este caso por algo delegó el jefe porque tenía problemas, es para que la asociación también tenga la posibilidad de juntarse realmente con el jefe, que en este caso es lo que ellos, por lo menos nosotros escuchamos acá, aspiran cuando necesitan, ¿no es cierto?, resolver algunas materias. Por eso yo creo que por ese camino se podrían salvaguardar dos puntos que son parte del corazón del proyecto de ley. Pero yo, presidente, solo quería aclararlo porque es como que sentí en algún minuto que era como para dilatar más esto, y muy por el contrario, creo que eso también consideraría una arista que es la que les preocupa también a la asociación. Pero, presidente, dejémoslo para la próxima semana y lleguemos a una conversación que podamos consensuar con una propuesta entre todo y todo. Sí, en estricto rigor para 2 semanas más, porque la próxima es distrital. Así que, bueno, no habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.